por acá. Gracias, Alexandra, por la introducción. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y agradecerles la disponibilidad, atención, espacio que tengan a esta presentación. Vamos a hablar un poco hoy de lo correspondiente a temas de principalmente el proceso de comunicación, según lo indica el PMI, pero vamos a enfocarnos en tres puntos relevantes. Primero, el tema de cómo se planifican, cómo se gestionan y, por último, el monitoreo de las comunicaciones desde el punto de vista del PMI y también una relación de cómo manejamos las comunicaciones a nivel de la parte constructiva o de los proyectos de construcción, que difieren un poco de los proyectos que normalmente estamos acostumbrados a manejar, los que tienen que ver con tecnología, implementación de software y demás, porque tienen una connotación diferente. Voy a partir primero por algo interesante, ¿verdad? Según la revista Forbes, desde el año 2016, indicaba que esta es la era, perdón, 2016, correcto, esta era la era del intercambio de las comunicaciones o del compartir los conocimientos, ¿verdad? Y eso principalmente hago la salvedad porque hoy en día esta es una de las ventajas que nos brinda este tipo de herramientas como la que tenemos hoy en día, permitir hacer un webinar e intercambiar conocimientos, ¿verdad? Con diferentes actores que nos permitan enriquecer nuestro conocimiento, nos permitan llevar a la práctica o nos permitan incorporar mejoras en los procesos que nosotros hoy en día realizamos en alguna medida en los diferentes proyectos. Entonces, dicho esto, como les mencionaba, vamos a hablar un poco hoy de lo que tiene que ver con la planificación, la gestión y, por último, el monitoreo de las comunicaciones. Importante resaltar ¿qué son las comunicaciones del proyecto? Bueno, la comunicación del proyecto no es más nada que tener esa interacción, el intercambio, ¿verdad?, de información que nos permita llegar o completar o cumplir con el objetivo que se anda buscando. Desde el punto de vista de los proyectos constructivos, los proyectos de construcción, es relevante la comunicación porque aquí intervienen muchos factores diferenciados, ¿verdad? Hay que tener presente de que la comunicación que es de punto a punto o de persona a persona requiere una serie de características o condicionantes diferentes. Y en en los proyectos de construcción, eso es relevante. Primero que todo por el tipo de persona que estoy enviando la comunicación, que está integrando el proyecto, los involucrados, los patrocinadores, los responsables, los desarrolladores del proyecto, etcétera, ¿verdad? Entonces requiere consideraciones importantes. Por ejemplo, para poder lograr una comunicación exitosa, tenemos que tener presente que hay que desarrollar una estrategia de comunicación, ¿verdad? Y un plan de gestión de esas comunicaciones. ¿Cómo desarrollamos esa estrategia de comunicación? ¿Cómo la vamos a hacer que sea efectiva desde el punto de origen del emisor hasta el receptor de esa comunicación y que de verdad se cumpla con los objetivos? Imaginémonos que, y vamos a tratar de hacer esta charla lo más, eh, utilizando ejemplos más para que sea un poco más claro y entendible, que estamos en una trinchera y damos las coordenadas mal para el descargo de eh, bombas, ¿verdad? Nos van a caer sobre nosotros mismos las bombas y nos van a hacer perder la guerra. Entonces, en el caso de la comunicación hacia los proyectos constructivos es exactamente lo mismo. Hay que mantener muy clara la estrategia de comunicación y el plan de cómo vamos a gestionar esas comunicaciones. Porque si no damos los lineamientos correctos, puede ocasionar de que viertan una losa de concreto inapropiada, incorporen una pared fuera de nivel o desvíen la construcción en algún sentido. Y esto principalmente, no tanto con megaproyectos de construcción donde hay N cantidad de controles y arquitectos, sino más que todo en proyectos más pequeños, donde no hay esa cantidad de controles y la comunicación tiene que ser mucho más clara, mucho más eficiente para poder lograr ese éxito en el proyecto. Y eso definitivamente que nos lleva a la siguiente consideración. Hoy en día hay una clase de tendencias prácticas emergentes que nos permiten mejorar la comunicación. Anteriormente, los proyectos de construcción, hace 15 o 20 años, el nivel de comunicación era sí o sí, persona a persona, ¿verdad? No había de otra. Había que ir a la obra, decir exactamente dónde estábamos, hay que estar encima del maestro de obra, del albañil, del arquitecto, del ingeniero, para saber que efectivamente se va desarrollando como se tiene establecido. Hoy en día, esas tendencias o esas prácticas emergentes como esta en la cual estamos utilizando hoy para todo el modelo de
este webinar, nos permite poder ejecutar proyectos constructivos de forma remota. Oh, y ustedes dirán, eso no es tan cierto. Pues sí, es la realidad, es parte de las tendencias que tenemos hoy en día, donde nosotros, los administradores de proyectos o los project managers, podemos desarrollar o llevar a cabo los proyectos de forma remota, permitiendo lograr ese mismo éxito, controlar, saber cómo va el avance de la obra, ver efectivamente si va en la tendencia correcta, saber si vamos desviados del presupuesto o no, tener la facilidad para la adquisición de materiales y demás. O sea, todo eso nos lo permite. Y eso es parte de esas nuevas tendencias emergentes o prácticas que que se han venido incorporando en los últimos años. Vamos a ir profundizando un poco ya y entrando, como quien dice, en mayor detalle. Vamos a hablar primero que todo de planificar la gestión de las comunicaciones. ¿Cómo planificamos esa gestión de la comunicación? Primero que todo, que tenemos que tener claro que existen dos grandes grupos o áreas de comunicación, ¿verdad? Lo que tiene que ver principalmente con la gestión propia del proyecto y lo otro lo que tiene que ver con la planificación. Debemos tener una planificación apropiada que nos permita poder tener la información de punto a punto y que no haya complicaciones al momento de la ejecución de esa comunicación. Y esto lo digo ¿en qué sentido? Normalmente por la experiencia, ustedes dirán, bueno, lo que dice el libro o lo que dice el PMBOK o lo que dicen las mejores prácticas es que tiene que haber un plan de comunicación y tiene que saber quién manda qué información. Sí, eso es cierto, pero eso depende mucho también de la envergadura o del tamaño del proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto que pensemos en una construcción básica de una residencia puntual en el cual hay un maestro de obra y hay un arquitecto, la comunicación directa del patrocinador, el PM y demás, es entre ellos cuatro. No hay mayor interacción. Pero cuando hablamos de una mega construcción, ¿verdad? Por ejemplo, el Metro de Panamá, donde intervienen muchos actores, muchos proveedores, muchos involucrados, esto ocasiona que definitivamente tiene que existir un plan de comunicación muy desarrollado, muy bien estructurado para poder desarrollar de forma oportuna esa comunicación, cumplir con los hitos, cumplir con los objetivos y que nos permitan poder alcanzar esas metas dentro del eh, plan establecido. Y aquí entra un tema interesante, ¿verdad? Esos tipos de comunicaciones. Bueno, hay diferentes tipos de comunicaciones, principalmente por temas de informes, reuniones, registros. Y nuevamente vuelvo a un tiempo atrás. Anteriormente, las comunicaciones eran principalmente presencial, ¿verdad? Uno a uno, face to face, ¿verdad? Donde se hacían una serie de reuniones y se evaluaba cuál era el avance del proyecto, dónde nos encontramos, qué nos hace falta, qué debemos obtener. Hoy en día no, hoy en día se manejan informes, registros que sean mucho más fácil de validar. Por ejemplo, podemos tener informes en línea, ¿verdad? Donde vamos viendo el avance de la obra día al día, al final del día y sabemos qué se hizo y qué no se hizo. Hay herramientas tecnológicas que nos permiten poder tener esa facilidad para poder saber exactamente dónde nos encontramos o qué nos hace falta, la desviación del cronograma o del proyecto y que eso es fundamental en los modelos de hoy en día de ejecución de proyectos. Y en la parte de registros, tener la matriz de riesgo actualizada, responsabilidades, responsable, quién es la contraparte, toda la información que la podemos tener establecida en diferentes herramientas que al final nos permitan poder tener la información de una forma mucho más ágil y versátil. Y eso es parte de las nuevas tendencias que hemos hablado hace un momento. Interesante para hablar un poco de esos tipos de comunicación en la gestión en la gestión y de la organización del proyecto. Bueno, hay que tener presente que tenemos que tener muy claro la identidad del proyecto, qué es lo que se busca con el proyecto para poder tener esa, un punto de referencia. Los proyectos y es lo interesante, los proyectos van variando de objetivo, pero siempre hay preguntas recurrentes y esas preguntas recurrentes o facts que nos permitan tener una base de conocimientos y que nos permita vivir esas o utilizar las lecciones aprendidas para poder implementarlas y que se apliquen las soluciones de forma mucho más práctica. Y esto involucra tener una base de conocimientos apropiada para poder utilizar esa comunicación de forma oportuna. Campañas de comunicación, saber quién o quiénes son los involucrados en este proceso, las relaciones públicas fundamentales en un proyecto de construcción. ¿Por qué? Porque requerimos cubrir a veces imprevistos y esos imprevistos están muy relacionados a temas de desviaciones de obra. Recuérdense que en un tema de constructivos,
hay diferentes situaciones o riesgos, mucho más allá de los que normalmente validamos en proyectos de tecnología, donde hay que considerar huelgas, temas climáticos, ambientales y demás, que eso hace que normalmente se desvíen los proyectos. Y por eso las relaciones públicas son fundamentales, tenerlas muy bien controladas para poder asegurar el éxito de las diferentes fases del proyecto. Y de nuevo tocamos el tema de las reuniones de face to face, ¿verdad? Que no dejan de ser necesarias, pero que hoy en día nos permite mucha versatilidad. ¿Por qué? Porque existen esas herramientas o esas técnicas que nos permiten visualizar el avance de la obra, saber dónde nos encontramos, saber qué nos hace falta y, por supuesto, llegar a cumplir con esos objetivos dentro del plan establecido. Algunas características de la gestión de la comunicación. Bueno, primero que todo, las conexiones son fundamentales, un tema clave. Hay que tener comunicaciones para asegurar la comunicación. ¿Por qué? Porque en el tema constructivo, nos encontramos con situaciones complejas. No salió un permiso a tiempo, el permiso se demoró, no llegó la grúa a instalar la electricidad, nos cortaron la electricidad, se cayó un poste, tenemos temas de nacientes de agua, drenaje que hay que pedir autorización al, al ente regulador del ambiente y una serie de ingredientes o características donde las conexiones juegan un papel fundamental en un, proceso, en un proyecto constructivo. El lenguaje. ¿Cómo utilizamos el lenguaje para poder tener una comunicación apropiada del proyecto? Y esto lo hago en qué sentido. No es lo mismo hablar entre dos profesionales del mismo nivel que hablan específicamente el mismo término que cuando hablamos vamos cambiando las características del receptor o del emisor. Por ejemplo, no es lo mismo hablar con un maestro de obra que tiene mucha experiencia en comunicación, pero quizás no utiliza los términos exactamente igual como lo utiliza el arquitecto o el maestro de obra 100% con un título universitario. O bien los peones dentro de una construcción donde no necesariamente van a manejar la misma terminología. Y eso involucra o implica de que tengamos que tener un lenguaje apropiado dependiendo del nivel del receptor para poder asegurar que la comunicación sea oportuna. Y esto es, créanme que es de la vida real, ¿verdad? Y aquí entra otro factor, otro ingrediente interesante, cuando llevamos proyectos constructivos y no necesariamente están dentro del mismo país. Esa es una de las consideraciones que tenemos hoy en día. Si llevamos proyectos constructivos fuera de nuestras fronteras o del país donde residimos, también hay que tener presente que esos factores de, ¿cómo le diríamos la palabra? Particularidades de la región o del país pueden variar de un país a otro y por consiguiente lo que para mí significa una cosa para la otra no significa lo mismo. Y ese lenguaje puede hacer que la comunicación varíe y que nos impacte en el resultado del objetivo final. Y por supuesto, esos aspectos generales que tienen que ver con la comunicación relacionados principalmente a las personas. Tenemos que tener muy claro que las comunicaciones entre las personas es lo que nos permite lograr esos objetivos, ya sea positivos o no tan positivos dependiendo de cómo vaya avanzando el proyecto. Una mala comunicación va a decantar, por supuesto, en resultados negativos hacia el proyecto y eso es fundamental tenerlo muy claro a nivel de características de esa comunicación. Dentro de los ciclos de la gestión de la comunicación hay tres factores relevantes. Esa planificación, ¿verdad? Que ya hablamos, cómo la vamos a gestionar y por supuesto cómo la vamos a controlar. Es decir, miran, ustedes me dirán, controlar. ¿Y por qué tengo que controlar la comunicación? Al final es una conversación entre dos personas. A nivel de proyectos, hay que asegurar que debemos controlar esa comunicación, que sea de forma oportuna. ¿Por qué? Como bien lo dicen el libro, o lo dicen las mejores prácticas, ese plan de comunicación tenemos que saber quién es el emisor de la comunicación y quién es el receptor. Y no podemos dejar abierta de que todo el mundo se hable con todo el mundo. ¿Por qué? Porque al final eso puede ocasionar que el proyecto se desvíe totalmente o sea un fracaso. En proyectos constructivos, y sucede en la realidad, si no tenemos ese plan de comunicación, el albañil se habla con el peón del otro equipo o él es el que toma las decisiones en cuanto a medidas específicas y que después no necesariamente van con los planos y que eso ocasiona que definitivamente el resultado del proyecto no cumpla con los factores esperados o con los planes esperados. Dentro de esa planificación, y hablamos específicamente nuevamente de esa interacción de quién
emite la comunicación y quién la recibe es muy importante. ¿Quién es el cliente? ¿Quién se habla con el patrocinador? ¿El usuario con el equipo de proyecto? ¿El líder del proyecto hacia dónde brinda la información? Y aquí entra un factor muy interesante. A nivel de proyectos de constructivos, el PM juega un rol importante. Además de que tiene que brindar información hacia arriba, es decir, en un 360, hacia arriba al patrocinador o el sponsor de el proyecto, también tiene que brindar información hacia el equipo del proyecto y por supuesto hacia todos los interesados, izquierda y derecha de ese proyecto. Involucramos arquitectos, equipo del proyecto, proveedores y demás. Entonces, toda esa información debe manejarse de una forma apropiada para poder saber qué vamos a comunicar hacia qué receptor y qué es lo que queremos efectivamente que él comprenda o capte. No necesariamente la misma información que le brindamos al patrocinador es la misma información que le vamos a brindar al equipo de proyecto. Hay que saber cómo y qué comunicar de forma apropiada. Y para eso hay que establecer un plan de comunicación. Y ese plan de comunicación involucra una serie de factores o recomendaciones que indica el PMBOK o también las mejores prácticas. Habla de un proceso de acta de constitución, ¿verdad? Donde se identifican los interesados, las personas clave, los roles y quién es el que va a tener acceso a esa información. Un plan de dirección del proyecto, hacia dónde vamos, cómo se va a manejar, documentos propios del proyecto en cuanto a matriz de riesgo, planos, permisos constructivos, lista o planilla de las personas involucradas en el proyecto, los proveedores, factores ambientales de la empresa fundamental como temas, lo que le mencioné hace un momento, cultura, clima político, marco de gobernanza de la organización, políticas en la gestión, umbrales de riesgo que pueden existir a nivel de la ejecución del proyecto y por último, pero no menos importante, todo lo que concierne a los activos de los procesos en la organización, es decir, cuáles son los activos que cuenta la organización y los procesos que se deben ejecutar. Y eso involucra tener una comunicación apropiada para permitir que esa información llegue a donde queremos que específicamente se dé. Para efectos de las herramientas y técnicas de la comunicación, aquí hay que considerar varios temas. Primero que todo, el juicio de expertos, ¿verdad? Manejar el tema de políticas, estructuras, el poder de la organización. Normalmente cuando se ejecutan los proyectos hay que tener muy claro quiénes son las personas de influencia y para eso hay que hacer una matriz de eh, comunicación donde podamos saber quién es la persona que tiene mayor o menor relevancia en el proyecto, quién tiene esa eh, el involucramiento, tiene el poder de toma de decisiones, tiene mayor participación en el proyecto, puede hacer que el proyecto sea exitoso o que puede hacer que sea un detractor del proyecto y eso nos va a ocasionar tener habilidades para poder saber qué le comunicamos a esa persona y hasta dónde vamos a comunicar información. Entonces aquí entra un tema de juicio de expertos, ¿verdad? El modelo de la comunicación, es decir, cómo lo vamos a comunicar, la tecnología que vamos a utilizar. Hace un momento hablamos de eso, de que hay nuevas herramientas y técnicas que son emergentes, por ejemplo, que ya podemos llevar toda la información a través, o tenemos una comunicación a través de WhatsApp, que es una de las herramientas que se utiliza muy utilizadas hoy en día, donde podemos tener comunicación abierta y de fácil acceso hacia todos los involucrados del proyecto, donde podemos tener información, imágenes, fotos y demás, que eso nos permita tener una comunicación oportuna, pero hay que saber también a quiénes y qué brindamos a través de esas herramientas, los métodos de comunicación que se vayan a utilizar y, por supuesto, esas habilidades interpersonales entre el equipo que esté involucrado en la comunicación. De nuevo, hay que tener muy claro qué se va a comunicar, cómo se va a comunicar y hacia qué persona o involucrados del proyecto se va a comunicar. Recuerden, la comunicación no puede ser abierta para todos los niveles. Hay que saber quién es el receptor de esa comunicación y qué cosas podemos darle para que él tenga claro el objetivo del proyecto. Hay algunas comunicaciones que no necesariamente deben ser de conocimiento de algunos participantes en el proyecto. Y aquí es donde entra el tema de ese juicio de expertos, es decir, yo saber qué puedo comunicar o qué información puedo brindar hasta qué nivel. Dependiendo de eso, saber cómo vamos a desarrollar el proyecto. Y aquí entra un tema, por ejemplo, se presenta mucho en los proyectos constructivos cuando el proyecto tiene un retraso, ¿verdad? Que es rescatable ese retraso. Y esto es parte de ya las lecciones aprendidas en este negocio, donde vemos que el proyecto efectivamente tiene un retraso, ¿verdad? Que es
recuperable, pero no necesariamente tenemos que informarlo a los patrocinadores del proyecto. ¿Por qué? Porque podríamos despertar una alerta que es innecesaria, porque sabemos que es un tiempo de 1, 2, 3 días que lo podemos recuperar, y cuando se haga ya el informe de avance, pues sencillamente vamos a tener la información. Entonces hay que saber muy bien cómo se debe brindar esa comunicación y quién la debe brindar, porque si le preguntamos a cualquiera del proyecto, ¿verdad? Pues puede decir información que no es tan real porque no tiene todo el panorama del proyecto, y por consiguiente los resultados van a ser más contraproducentes que beneficiosos. No sé si lo dije en algún momento, pero si tienen alguna pregunta, pues creo que la pueden ir haciendo a nivel del chat, o pues interrumpirnos. Con todo gusto podemos brindar esa aclaración si la tuviese. Hablemos un poco de ese intercambio de la comunicación. Bueno, la persona a la que va dirigido el mensaje, ¿verdad? Eh, los errores que pueden haber al actuar de forma incorrecta, el responsable de brindar esa información, que tiene que tener conocimiento del tema, tiene que saber las influencias, cultura, idiomas, emociones, actitudes. Y eso que he hablado de idioma también es otro ingrediente interesante, porque cuando hablemos de diferentes idiomas, habla eh, español y habla inglesa o inglés, ya entra quizás una diferenciación solamente con los gestos o los términos, como los utilicemos, y no necesariamente sean bien recibidos. Entonces hay que tener eh, mucho cuidado al momento de ese intercambio de esa información. ¿Por qué? Porque el emisor, quien es el que codifica esa información y envía el mensaje para que llegue a un destinatario, puede tener errores en la información, puede generar redundancia porque hace las cosas dos veces o porque no comprende qué es lo que realmente se anda buscando, actitudes hacia el mismo con un tema diferenciador, es decir, que no comprende o se siente aludido por algún tema que estamos utilizando, algún término, y que eso puede ocasionar que no reciba la información apropiada. Y por supuesto, una ambigüedad, es decir, que perciba o no sea la comunicación lo suficientemente clara para poder tomar acciones concretas. Y de nuevo, si estamos en una trinchera y damos las coordenadas incorrectas para la ejecución o la descarga de material bélico, nos puede caer a nosotros mismos. Y lo mismo sucede con los proyectos, ¿verdad? De construcción. Porque si no damos la información apropiada para lograr ese objetivo, definitivamente que no se van a obtener esos resultados. Un ejemplo claro es, por ejemplo, y esto es parte de las lecciones aprendidas, el maestro de obra, a través de una comunicación, le dice al PM: mira, lo que pasa es que la tubería no estaba de desagüe, le hacen falta 5 metros adicionales, ¿verdad? Porque no da el material que se había definido originalmente. ¿Y qué sucede? Pues se aprueba y dice: sí, ok, no hay ningún problema. Pongamos la tubería adicional y hagamos el desagüe. Pero el error fundamental es que no indicamos la dirección de la tubería. Para el maestro de obra era hacia la derecha, para el PM era hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque no hubo una comunicación apropiada. Y eso generó un costo adicional del proyecto, porque después que se hizo el trabajo, hubo que levantar todo el trabajo y volverlo a hacer hacia el lado correcto, hacia la dirección correcta. Y eso implica, cuando hay temas de inversión de materiales, chorreo de mezcla, concreto y demás, que haya que destruir toda esa obra, y es desperdicio de material. Y al final es un costo hundido que va a tener el proyecto, o un costo adicional que definitivamente va a erosionar los resultados de el mismo a nivel presupuestal. Ese intercambio de la comunicación tiene que ser, o el medio que vamos a utilizar, ya sea verbal o no verbal, tiene que ser muy claro. ¿Para qué? Para evitar que haya tensión emocional, para asegurar y evacuar todas las dudas que puedan existir, evitar estereotipos que nos pueden afectar en la comunicación, y por supuesto bajar el tema de defensas que pueda generar a nivel del receptor de la información. Entonces hay que tener muy claro el tema de cómo manejamos la información. Y esto inclusive se da mucho en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los términos que utilizamos en un país no necesariamente se utilizan en otro país. Hay un término muy curioso y me sucedió en la vida real, que lo que para nosotros significa algo, ¿verdad? A nivel de Costa Rica, no necesariamente significa lo mismo en Panamá, y mucho menos lo significa lo mismo en Perú, por ejemplo, ¿verdad? Un término muy coloquial, lo voy a utilizar aquí eh, sin ánimos de ofender, ¿verdad? Pero cuando uno dice, aquí en Costa Rica, normalmente uno dice: bueno, me siento un poco ahuevado, está un poco ahuevado, se siente como triste. En Panamá significa otra cosa, es más, eh,
es más como denigrante, ¿verdad? Afecta, la gente se siente humillada, me está diciendo algo inapropiado. Y en Perú es una persona viva, ¿verdad? Es una persona chispa. Entonces, imagínense, es el mismo término utilizándolo en diferentes países, ¿verdad? Y eso ocasiona de que eso nos puede generar que los resultados en la comunicación no sean los apropiados. Por consiguiente, va a traer una serie de conflictos que son, pues, que los pudimos haber evitado. Y eso de la forma simple. ¿Cómo manejar una comunicación apropiada dependiendo del país o área donde nos encontremos y brindando esa información de forma lo más transparente posible? Ese intercambio de la comunicación que ya hablamos que podía ser verbal o no verbal y que ese receptor tiene que tener muy claro cómo decodifica esa información y brinda un feedback de esa información, ya sea interna, externa, horizontal o vertical, pero la tendencia o las recomendaciones indican de que siempre hay que reparafrasear. Y una de las cosas que hemos aprendido por el tiempo es lo que yo dije. A ver si me dices me entendiste lo que yo quise decir. Y cuando ustedes hacen ese reparafraseo o esa vuelta de la información, se clarifica todo. Y en los proyectos de construcción, créanme que es necesario. A ver, usted me comprendió que eran 2 por 4 el ancho de la ventana y que tenía que ser con un buque de 1,50 o qué fue lo que usted me entendió. A ver si usted me explica. Porque eso, un cambio en las medidas puede ocasionar que no vaya a gusto con lo que pidió el patrocinador, que estemos fuera de las mediciones o los impactos a nivel de el, el, el el mapa, perdón, ese es se me fue el nombre, el plano de la construcción, o como consiguiente que tengamos un impacto en algún incumplimiento regulatorio. ¿Por qué? Porque no cumplimos con las normas y eso va a ocasionar que tengamos una desviación. Imagínense en un megaproyecto donde hay un milímetro o se puede convertir al final en un 1, 2, 3, 4 metros de desviación, como sucedió aquí específicamente en una obra vial donde cuando llegaron a un punto a conectar los dos puentes había desviación 1 metro, ¿verdad? Imagínense la desviación. Entonces, 1 metro, eso sucedió en la carretera de San Carlos, donde cuando hicieron la conexión quedó una desviación. ¿Por qué? Porque quizás no hubo una comunicación apropiada, no se sentaron a validar o dos personas diferentes con diferentes características, uno habló, el otro recibió la información y entendieron cosas diferentes. Y al final eso ocasiona de que tengan un impacto económico muy alto en el proyecto. Entonces, hay que tener muy claro que hacia la persona que va dirigido el mensaje, debe tener claro qué es lo que anda buscando y utilizar mucho ese feedback de lo que si dijimos ha sido entendido de la forma apropiada con miras a evitar que se nos pueda complicar el proyecto. Vamos a hablar un poco ya para ir cerrando este interesante webinar de cómo gestionamos las comunicaciones. Ya hablamos de la planificación, ahora vamos a hablar de la gestión y por último, cómo controlamos o monitoreamos esa comunicación. A nivel de la gestión propiamente de esa comunicación, hay 5 factores claves. Hay que tener el plan de dirección del proyecto, hacia dónde vamos, cómo se está ejecutando. Hablamos un poco de los documentos del proyecto, por supuesto, los informes de desempeño del trabajo, cómo van evolucionando. Interesante, este punto 3. Ese informe de desempeño anteriormente se utilizaba en reuniones presenciales donde decíamos, bueno, aquí va la obra, nos sentábamos en la obra, veíamos el plano de la obra, se han hecho tantos metros de construcción, estamos en obra grilla, estamos implementando todo el, el plano de eléctrico y así sucesivamente, ¿verdad? Pero hoy en día la tecnología nos permite poder presentar informes de desempeño en línea, cómo va el día a día del avance de la obra, en qué nos encontramos, dónde estamos, cuándo se retiró el material, si el material va en camino o no ha llegado, porque tenemos inclusive herramientas que nos permiten saber cuál es el despliegue o dónde se encuentra el camión con los materiales, ¿verdad? Mediante ubicación satelital. Entonces, toda esa información nos permite tener informes de desempeño del trabajo de forma diaria, en línea. Factores ambientales de la empresa, saber cuáles son las situaciones que se nos están presentando, donde hay predicciones, saber que la próxima semana entra la onda tropical número 48, que eso puede tener un impacto en las vías, si hay que despachar el material hoy, pues que se despache con suficiente anticipación. Todas son consideraciones importantes que podemos tener hoy en día presentes porque contamos con las herramientas a nivel de tecnología, algo que anteriormente no se contaba. Y por supuesto, activos de los procesos de la organización, asegurar que cumplamos con esos activos, que no haya impactos de forma negativa en la organización, considerando, por supuesto, las políticas, los procedimientos, los medios sociales, la ética, la seguridad, procedimientos propios de la organización
o de la empresa con la cual estamos laborando. Todas esas son características importantes que hay que tenerlos a nivel de comunicación. Tan simple como podemos tener un proveedor que, por ejemplo, no trabaje los sábados, ¿verdad? Y que nosotros estemos esperando material o, por ejemplo, vertir una obra de una losa de concreto y que asumamos en el cronograma que estaba establecido para tal fecha y no se llega a dar. ¿Por qué? Porque hubo una mala comunicación o una comunicación inapropiada. No se identificaron esos riesgos y no se comunicaron que dentro del plan, pues sencillamente esa empresa que es la proveedora del material en concreto no labora los sábados y que nos puede ocasionar un impacto en la ejecución del proyecto. A nivel de las herramientas, las técnicas, hay que tener muy claro que hoy en día tenemos tecnología de comunicación, contamos con reuniones, hay habilidades interpersonales del equipo que podemos aprovechar para poder lograr los objetivos del proyecto y tener esa comunicación de punto a punto que sea mucho más versátil y fácil. Generación del informe del proyecto, lo que le mencionaba, ya hoy en día no hay que esperar cada de forma periódica una sesión para poder establecer o crear eh, los informes de avance del proyecto, sino que sencillamente hay herramientas que nos permiten tener la información de forma actualizada. Por supuesto, eso requiere que hoy en día que exista alguien que introduzca la información para poder que sea de conocimiento de todo el equipo del proyecto o de las personas clave dentro del proyecto. Y aquí es donde la figura del PM juega un rol preponderante porque si mantiene esa información actualizada, pues es de fácil acceso por parte del patrocinador, los involucrados o los miembros del proyecto. Hay que tener muy claro esos métodos de comunicación, hay que tener muy claro las habilidades de comunicación, saber que lo que estamos exponiendo sea recibido de la forma apropiada y que no sea eh, recibido de forma incorrecta y que por consiguiente nos tengamos un impacto en el objetivo del proyecto. Y por último, ese sistema de información que es fundamental para los directores de proyecto. Hoy en día tenemos un sinnúmero de herramientas que nos permiten poder contar con esa información. Aquí hay que saber exactamente cuál es la herramienta que andamos buscando o cuál es la herramienta apropiada que queremos utilizar para los diferentes proyectos que estemos realizando. Y por último, ya para ir finalizando este webinar, vamos a hablar un poco de cómo monitoreamos las comunicaciones. Esas comunicaciones, ¿cómo se monitorean? De nuevo, ustedes me dirán, pero si es un proyecto pequeño donde hay un equipo de proyecto, donde hay un maestro de obra, donde hay un arquitecto, o ni siquiera hay un arquitecto, sino que hay un patrocinador o un sponsor y solamente un PM, ¿por qué tiene que haber un monitoreo de las comunicaciones? ¿Verdad? Depende mucho del tamaño del proyecto. No es lo mismo un proyecto pequeño en el cual estamos enfocados solamente en cumplir una obra constructiva de 90 metros cuadrados a pensar en un megaproyecto, de nuevo como la construcción de la vía a San Carlos o bien el Metro de Panamá, donde ya se involucra un una matriz de comunicación, un monitoreo de las comunicaciones, una planificación apropiada de las comunicaciones y, por supuesto, cómo monitoreamos las comunicaciones de forma oportuna para poder lograr ese objetivo que andamos buscando. Y en ese monitoreo de las comunicaciones hay que tener claro de nuevo, ese plan para la dirección del proyecto, hay que contar con los documentos apropiados para que se comprenda y se especifique a nivel de la organización el proyecto, cuáles son las responsabilidades, los involucrados, qué es lo que se anda buscando con esa comunicación y que sea recibida de forma apropiada. Imagínense, tenemos que tener muy claro lo que comunicamos más a una mega obra donde hay sindicatos, hay líderes que por una mala comunicación pueden generar, por ejemplo, un paro de labores o pueden generar una huelga que al final nos impacta a nivel de la ejecución del proyecto. Datos de desempeño del trabajo, cómo va evolucionando, ¿verdad? Cómo va evolucionando el proyecto y qué vamos a comunicar, qué tanto vamos a comunicar. Diaria, mensual, trimestral, una vez a la semana, cada 15 días, solamente al final o comunicamos al patrocinador una vez al mes. ¿Qué tipo de información le vamos a manejar, enviar al patrocinador? ¿Quién se la va a enviar a ese patrocinador? Entonces, algo importante, no solamente en los proyectos constructivos, sino en cualquier proyecto hay que tener muy claro quién es el responsable de esa comunicación. No vamos a ir muy lejos. El día de hoy tuvimos una información clave donde, o una acción clave donde
había que identificar quién era la persona que le iba a brindar esa comunicación a el proveedor. Es decir, esa es la persona que va a brindar la comunicación hacia ese proveedor va a recibir la información y va a devolver la información a esa persona y esa persona se va a encargar de informarla al resto de los involucrados del proyecto. Debe ser de esa forma porque de lo contrario, surgen situaciones donde muchos preguntan, el proveedor no sabe qué responder o responde en diferentes o sencillamente deja de responder porque están recibiendo mucha información, al final están preguntando lo mismo y por consiguiente afecta el desempeño o el resultado del proyecto. Factores ambientales de la empresa, de nuevo, lo que ya hemos hablado, ¿verdad? De que es relevante contar con esa información suficiente, apropiada, acertada, veraz, que nos permita manejar cultura, clima político, marco de gobernanza y demás factores para poder brindar una comunicación apropiada hacia las personas o miembros claves del proyecto dentro de él mismo. ¿Cómo monitoreamos las comunicaciones, las herramientas de esa técnica? Bueno, aquí hablamos hace un momento de esos juicios de expertos donde hay que tener comunicaciones, cuando hay comunicaciones con el público, con la comunidad, con los medios. ¿Quién va a hablar sobre el avance de la obra? ¿Cómo va la obra? ¿En qué se encuentra? Y de nuevo, a nivel de obras, megaproyectos o también proyectos pequeños, donde hay que saber quién va a hablar con el patrocinador o el que está financiando la obra. Esto impacta mucho cuando hay un PM o cuando hay intermediarios o contratistas que se encargan de contratar toda la obra, toda la ejecución de la obra, ¿verdad? Y hay que brindar información hacia el patrocinador. Debería ser el intermediario o el administrador del proyecto encargado de la obra el que brinda la información hacia arriba de cómo va el avance de la obra, porque si es directamente ese contratista puede brindar información que no sea apropiada y por consiguiente va a tener un impacto en los resultados del proyecto. Sistema de información para la dirección de proyectos, ¿verdad? A nivel de los PMIs, la presentación oportuna de los datos, cómo lo vamos a comunicar a través de las herramientas que estemos utilizando. Las habilidades interpersonales, por supuesto, que esos son un factor importante. No todos tenemos las mismas facilidades o esas habilidades de comunicación. Algunos tienen una facilidad donde explican, ¿verdad? Sencillamente cómo es el proyecto y todo el mundo la recibe. Hay otros que no tienen esa facilidad y en los proyectos constructivos se da mucho. ¿Por qué? Porque si hablamos de proyectos, por ejemplo, proyectos de construcción rural, esa persona quizás no tiene la facilidad o la habilidad para poder brindar la información de cómo va el avance de la obra. Y aquí tiene que haber un interlocutor que reciba esa información, que pueda extraer la información del remitente y que pueda brindar esa comunicación hacia los diferentes actores del proyecto. Entonces, una de las habilidades que debe tener el administrador de proyecto o el project manager de este tipo de proyectos es tener esas habilidades que nos permitan poder manejar la comunicación de forma oportuna, recibir la información del equipo del proyecto, procesarla de forma apropiada y poder brindar la información hacia los diferentes actores del proyecto para poder lograr esos objetivos. Y por supuesto, una de las herramientas o técnicas fundamentales son las reuniones, donde nos encontramos, en qué fase estamos, cuáles son las situaciones detectadas a nivel del proyecto, vamos en tiempo o no tan en tiempo, ¿verdad? Aquí entra algo interesante y la experiencia lo dicta o las lecciones aprendidas, es que cuando no hay ningún problema y todo va en tiempo, que eso muy rara vez se da, más en un proyecto constructivo, porque definitivamente que los proyectos de construcción tienen muchos riesgos alrededor que ya hemos conversado, eh, implica saber o tener esas reuniones para poder brindar la información apropiada. Y esto es necesario. Y tomar las decisiones de cuál sería la mejor ruta a seguir para buscar la solución al inconveniente, la mitigación del riesgo, los planes de acción que nos permitan salir adelante con el proyecto, recuperar el tiempo que se haya perdido por X o Y situación y poder salir adelante. Entonces, esas reuniones son fundamentales. Imagínense cuando son megaproyectos donde hay situaciones que hay que notificar a la prensa. ¿Quién va a notificar esa comunicación de forma apropiada? Eso requiere tener un comité de emergencia, ¿verdad? O un comité de comunicación, ¿verdad? Que reciba la información, que sepa cómo procesarla y que sepa quién es el que va a salir al medio a brindar esa comunicación para evitar que se complique. En los megaproyectos donde está involucrado el país, hay que manejar ese tipo de información
información sensible con mucho tacto. Y por eso es que existen esos comités, ¿verdad? Que reciben esa comunicación, saben cómo procesarla y saben cómo brindarla al público en general para evitar que sea mal interpretada y que por consiguiente pues tengamos un problema mayor en la ejecución del proyecto. Ya para finalizar, vamos a hablar un poco ahora de los beneficios que tiene una buena comunicación. Bueno, si la información está clara, completa y se presenta de forma apropiada, pues eso nos va a permitir tener un desarrollo del proyecto, ¿verdad? De forma oportuna. ¿Y cuáles son esos beneficios de una buena comunicación? Bueno, coordinación oportuna nos va a permitir cumplir con los objetivos, por supuesto, que es lo que andamos buscando, la toma de decisiones apropiada en tiempo, es decir, cuándo y cómo debemos tomar esas decisiones, favorecer la participación de él o los involucrados en el proyecto, facilitar la movilización de diferentes características. De nuevo, pensando en que hoy en día tenemos diferentes herramientas que nos permiten administrar proyectos fuera del sitio. Es decir, que no necesariamente tenemos que estar in situ para poder desarrollar esos proyectos. Y la mejora de la eficiencia, es decir, cómo mejoramos o cómo somos más eficientes en la ejecución de los proyectos. Una de las particularidades de esas herramientas técnicas que se han venido desarrollando en los últimos años, ¿verdad? Y que hoy nos permiten gestionar diferentes proyectos también nos permite mejorar la eficiencia, porque de forma remota podemos estar llevando diferentes proyectos en un mismo país, muy distantes uno de otro, pero podemos saber cómo va el proyecto, cuál es la situación, poder resolver, poder solicitar materiales, poder gestionar o mitigar riesgos que se presenten de forma mucho más ágil. Y parte de esas herramientas o técnicas que se utilizan hoy en día está el WhatsApp, por supuesto, que es una herramienta que nos permite poder tener esa comunicación en tiempo real y poder tomar decisiones prácticas y en forma para evitar que los proyectos se vean impactados más adelante. A manera general y haciendo un breve resumen, hemos hablado un poco de la planeación, ¿verdad? El monitoreo y, por supuesto, cómo se ejecuta o se controla esa comunicación de forma apropiada. Esto a nivel general era lo que teníamos o queríamos presentarle el día de hoy. Pues no sé si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta, algún punto que quisieran que aclaremos, pues adelante. Muchas gracias, don Iván. Si alguno tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono, igual hacerlo por medio del chat, en dado caso. Yo de momento voy a ir aprovechando, me pareció súper importante y de gran valor toda esta información que don Iván nos comparte, e incluso coincido que hay que mantener un alto nivel de comunicación en el proyecto, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo hago esta pregunta, don Iván. Hablamos de las habilidades, pero podríamos incluso pensar en que podemos capacitar en lo medida que se pueda a nuestro equipo para poder ir mejorando la comunicación, porque usted mismo decía, hay unos que nos es más fácil, a otros no. Y entonces, ¿cómo hacemos para que a los que no, se les vuelva un poquito más sencillo y así en favor del proyecto y que no genere incluso alguna pérdida, esas capacitaciones para las habilidades se puedan dar? Gracias por la pregunta, Alex. Efectivamente, el tema de la capacitación, y lo mencionaba desde un inicio, estamos en la era de compartir el conocimiento, ¿verdad? Y para muestra es esto que estamos realizando hoy aquí, donde tenemos personas de diferentes latitudes, de diferentes países, donde están participando y donde estamos intercambiando comunicación, información interesante que nos permita reforzar nuestros conocimientos. Y no es diferente a nivel de las obras, a nivel de los proyectos constructivos, hay siempre que tener esa capacitación para poder buscar esa empatía que nos permita lograr esos objetivos dentro del proyecto. Claro está, no podemos capacitar en un megaproyecto de 600 personas, no vamos a capacitar a todos, pero sí las personas clave que nos permitan asegurar los objetivos del proyecto. Por ejemplo, si hay aquí, vamos a poner de ejemplo a Federico. Federico es el maestro de obra de una porción del metro de Panamá, ¿verdad? De 10 kilómetros de construcción. Y después de los otros 10 kilómetros hay otro proveedor que es otra persona. Y con esa otra persona me entiendo muy bien, pero con Federico hemos tenido alguna falla en la comunicación y eso involucra de que yo tenga que
acercarme a Federico y decirle, bueno, vamos a hablar un poco a ver lo que yo te digo, si tú me entiendes, reparafraseamos cómo me gustaría recibir la información, cuándo me gustaría recibir esa comunicación, ¿verdad? De qué forma para poder estar todos alineados. Y eso al final nos permite ir mejorando los resultados o el objetivo de la obra. Eso es fundamental. Entonces, de nuevo, hoy en día se requiere contar con ese intercambio ese intercambio de conocimientos para poder asegurar los objetivos de la obra. Y en los proyectos rurales o en los proyectos mucho más pequeños de construcción, no es diferente, porque el maestro de obra, que es muy bueno en lo que hace, ¿verdad? Quizás es una persona retraída porque no interactúa con más nadie, él solamente está trabajando bajo el sol, no le gusta que le estén preguntando cómo va Entonces hay que saber en qué momento puedo abordarlo, qué es lo que yo espero al final del día o en la mañana cuando está fresco, lo llamo, le pregunto cómo va el avance de la obra, intercambiamos información que me permita a mí como PM recibir esa información y poder presentar los informes, actualizar los datos que tenga del proyecto y por consiguiente poder seguir avanzando a nivel de obra. Imagínense lo interesante, solo por no saber la comunicación en la forma, en el horario apropiado, puede generar que tengamos un resultado. La persona no le va a contestar porque en este momento estoy tomándome el café. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Estoy a las 10 de la mañana tomándome el café o están almorzando porque normalmente en las zonas rurales almuerzan muy temprano, ¿verdad? 10 de la mañana y están almorzando y yo lo estoy llamando a las 10 de la mañana para que me dé el informe de cómo va el avance de la obra. No le voy a contestar. Y eso ocasiona que se erosione la relación, afecte la comunicación y por consiguiente tengamos un impacto mucho mayor a nivel del proyecto. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Alexandra. Claro, no, por supuesto, don Iván, muchísimas gracias. Le Mucho voy gusto. a dar la palabra a Sergio, que tiene la mano acá levantada, y luego a Adrián. Gracias. Adelante, Sergio. Buenas, don Iván, gracias por la presentación. La pregunta es muy puntual con respecto a lo que mencionabas de las diferentes herramientas de comunicación. Ujú. Si bien WhatsApp es una herramienta funcional, es una herramienta que se utiliza bastante, pero puede representar también mucha desorganización en la comunicación, ¿verdad? A la vez, no sé, audios interminables y de que después no podemos tener un control de eso. ¿Qué sugerencias nos haces con respecto al uso del WhatsApp? Si hay buenas prácticas o si mantenemos un grupo abierto, si se hablan de uno a uno. ¿Qué recomendaciones tienes con eso, pensando que es tal vez la herramienta que más se utiliza? Gracias por la pregunta, Sergio. Bueno, aquí vamos a irnos un poco más de lo general a lo específico. Algunas organizaciones, el WhatsApp no es una herramienta válida de comunicación, ¿verdad? Porque no permiten sus políticas, porque sus procedimientos no lo avalan, ¿verdad? Entonces ya eso empieza a cambiar un poco el tema. Depende mucho también del tipo de proyecto y las características propias de la organización. En proyectos quizás donde sí se permita, lo recomendable, ya es por experiencia, manejar grupos diferentes dependiendo de si yo quiero que esta persona, en este caso, que vos seas el maestro de obra y necesito que estés en todos los grupos y hay 3 grupos diferentes, pues sí te tengo en los diferentes grupos. Pero si hay información donde no quisiera que vos estuvieras porque se van a tomar decisiones importantes, pues sencillamente en ese grupo lo tengo segmentado. En resumen, deberíamos mantener información o grupos de comunicación segmentados dependiendo de lo que queramos comunicar. Por ejemplo, un grupo a nivel de aprobación de presupuesto del proyecto. Eso está el patrocinador, está el PM, ¿verdad? Y puede estar el arquitecto. Esas 3 personas donde manejamos información de aprobación, pero no voy a meter al maestro de obra aquí. ¿Por qué? Porque el maestro de obra, que no lo conozco y que está a través de un intermediario, puede tener acceso a información que no necesariamente va a ser de utilidad o beneficio para él, sino que es para la toma de decisión a nivel estratégico del proyecto. Entonces sí hay que saber cómo manejar o cómo segmentar esta comunicación. Y de nuevo, eso depende mucho del tamaño o el tipo de proyecto, ¿verdad? Y saber si hay un proyecto muy, muy pequeño, pues donde hay dos albañiles, ¿verdad? O 2 peones, si hay un maestro de obra, no hay arquitecto, hay un PM y hay un patrocinador, pues podemos manejar un solo grupo y ahí se maneja toda la información. O manejamos un grupo entre el PM y todos los involucrados en la obra y yo manejo comunicación hacia el patrocinador. ¿Por qué? Porque va a ser que en ese grupo digan, uy, hoy no vinieron a trabajar ninguno, ¿verdad? Porque estaban de fiesta, había fiesta en el pueblo y el patrocinador va a decir, mira, y entonces que mi dinero, ¿verdad? Ese día, ¿quién me lo va a recuperar? Lo primero que va a preguntar, ¿y cuándo se recupera ese día? Porque yo hago esa pregunta, ¿y ese día cuándo lo vamos a recuperar? Entonces, ahí hay que saber cómo manejar esa información. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Sergio. Sí, sí, excelente. Más bien, gracias por los consejos. De acuerdo.
Adelante, Adrián, con la pregunta, por favor. Muchas gracias, don Iván, por la presentación. Creo que parcialmente algunas de las preguntas que tenía se respondieron con la respuesta a Sergio, pero sin embargo, tal vez algunas recomendaciones, cómo lograr pues que un canal de comunicación sea efectivo en proyectos grandes y, por ejemplo, en esos proyectos ya de varios PMs, ¿qué se debe tomar en cuenta? ¿Cuál sería alguna de las recomendaciones que nos pueda brindar? Bueno, aquí entra algo interesante, ¿verdad? Recomendaciones que le pudiera brindar para efectos de la comunicación. Primero que todo, que hay que tener muy claro las contrapartes o los involucrados en el proyecto. Hay que conocer, como nosotros como PM o administradores del proyecto, debemos conocer a todos los involucrados en un proyecto, ¿verdad? Estamos hablando de un proyecto pequeño, un megaproyecto es diferente, pero en un megaproyecto donde tengo piezas clave, por lo menos conozco a todas las cabezas de esas piezas clave, ¿verdad? Y tengo esa comunicación de forma asertiva. Muy importante tener la empatía, saber interpretar quién es el receptor o quién es el encargado de esa parte de la obra, saber cómo es la persona, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, ¿verdad? Sus características a nivel de ejecución. Ahí hablamos de las habilidades interpersonales, ¿verdad? Poder interpretar o leer a esa persona para poder saber cómo llegar. Y esto no solamente es para los proyectos de construcción, eso es fundamental para cualquier tipo de proyecto. Cuando estamos ejecutando un proyecto tenemos que saber quién es la contraparte, quién es esa persona, cuáles son sus características, que le gusta que uno sea muy puntual, no voy a llegar tarde porque vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de características son fundamentales. La recomendación es que para la ejecución de los proyectos, en este caso de construcción, es relevante poder tener una empatía hacia las contrapartes o las personas claves del proyecto. Saber exactamente cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y poder tener esa comunicación de forma apropiada y oportuna. Y de nuevo, la comunicación es relevante tenerla en forma y en tiempo. Una comunicación en un proyecto de construcción que no llegue a su destino en el tiempo apropiado puede generar desviación en el tiempo de la obra, costos adicionales, fallas en la obra. ¿Por qué? Porque sencillamente no se avanza. Por ejemplo, y esto es lección aprendida de un proyecto que estamos llevando, una obra pequeña, la obra es 8 por 6, 48 metros cuadrados. Originalmente se estableció así, eso fue las indicaciones que dio el patrocinador con las características diferentes. Estamos iniciando la primera semana. Recibo una comunicación de parte del maestro de obra donde nos dice, mira, es que no puedo avanzar porque hay una piedra que no me permite hacer los cimientos de la obra, la fundación de la obra. Por consiguiente, la voy a hacer de 7. ¿Verdad? 7 por 7. Eso no fue lo que pidió la persona, pidió 7 por 8. Digo, perdón, 6 por 8. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que tomar una decisión. O traemos un bajop para extraer la roca, ¿verdad? O la piedra. Buscamos un artefacto hidráulico para romperla o partir la piedra y poder hacer los cimientos, o extendemos el tamaño de la obra considerando de que esto va a tener un impacto en el costo. Pero esa decisión hay que tomarla hoy. ¿Por qué? Porque son las 11 de la mañana. En Costa Rica, después del mediodía llueve. Y si hacemos los cimientos fuera de hora, eso o el chorreo del concreto va a generar de que perdamos material y por consiguiente vamos a tener un impacto económico. Entonces hay que tomar una decisión en este momento. ¿Qué hacemos? Ahí es donde entra una comunicación apropiada en tiempo y forma que nos permita tomar las decisiones. Y esa decisión es entre el equipo de la obra y el PM, porque el PM tiene la autoridad por parte del patrocinador para poder tomar esas decisiones. Sabe cuál es su presupuesto, sabe cuál es su margen o su holgura para poder tomar las decisiones de forma apropiada y poder salir adelante con esa obra. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Adrián. Sí, efectivamente, don Iván, muchas gracias. Me llevo ahí las consideraciones y los puntos clave como involucrados, contraparte, empatía y por supuesto la información en tiempo, ¿verdad? Que es parte de lo importante. Con mucho gusto. Bueno, Alexandra. muchísimas gracias, don Iván. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. No sé si por ahí quedó alguna pregunta. Y si no es así, pues entonces damos por finalizada esta sesión. Pronto vamos a estarlos invitando al webinar del cierre 2022. Y nuevamente, don Iván, muchísimas gracias por el aporte de hoy y el contenido. Gracias a ustedes por su tiempo y la participación. Muy amable. Buenas noches.